Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Ya estamos listos para el estudio de este día. Qué bendición podernos reunir de nuevo buscando la presencia del Señor, buscando lo que Él tiene para nosotros en esta noche. Les saluda el pastor Mario Abelardo Chávez, pastor del Tabernáculo Bíblico Bautista en Richmond, California, y como siempre, bien acompañado, súper bien acompañado de mi amada esposa Luisida Chávez. Bienvenidos. Recuerde que estamos escudriñando la palabra del Señor y hoy vamos a ver una maravillosa porción donde ponemos las cosas en las manos de Jesús, en lo poco. Así es que vamos a ver y no me quiero adelantar. Bienvenidos y recuerde compartir esta transmisión para que podamos hacer esa hermosa comunidad y llegar hasta lo último de la tierra. Bienvenidos. Amén. Bienvenidos todos. Así es que vamos a comenzar. Por favor, comparta esta transmisión, comparte este estudio para que lleguemos a más personas, ¿verdad? Cuando usted lo hace, usted le indica el logaritmo que le gusta y ahí poco a poco vamos llegando a más personas. Lo que queremos es que más gente, más personas tengan la oportunidad de escuchar la palabra del Señor. Bien, vamos a orar y luego nos vamos a quedar con la lectura de la palabra del Señor, que ahora va a ser en Amén. San Marcos capítulo 6 del versículo 30 en adelante. Vamos a orar. Oh buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Señor, queremos agradecerte todos tus favores y bendiciones que tú tienes para con nosotros. Te pedimos que nos bendigas ahora, Señor, con el entendimiento y con la explicación de tu palabra, que podamos decir solo lo que tú quieras que digamos, Señor, lo que tu palabra nos enseña, lo que podemos aprender de ella, Señor. Así es que, Señor, ponemos nuestro entendimiento, nuestro ser en tus benditas manos. Enséñanos hoy, Señor, y que tu Santo Espíritu sea el maestro en este lugar. Gracias, Dios, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Gloria al Señor. Bien, amados, fíjense que lo que vamos a ver ahora y que estamos a punto de leer es uno de los eventos más, digamos así, más famosos, de los milagros más famosos que el Señor Jesucristo hizo junto con el Lázaro, ¿verdad? La boda de Canaán, que representa el simbolismo que se le introduce a eso y el inicio de su ministerio, y así son milagros súper famosos. Y hoy vamos a ver también la alimentación de la multitud, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos para ahora, y vamos a leer desde el versículo 30 en adelante, y dice así la palabra del Señor. Amén, gloria al Señor. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado. Amén. Y el 31 nos dice: Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde la ciudad y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos, que se vayan a los campos y aldeas de alrededor y que compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todo por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 12 peces y
y los 2 peces, Y levantando los ojos al cielo, bendijo y los partió los panes y dio a los discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas de lo que sobró de los peces. Gloria al Señor. Y el 44 nos dice: y los que comieron eran 5,000 hombres. Gloria al Señor. El Señor amén. Que el Señor añada mucha bendición palabra. a su palabra, así como la bendición que derramó en ese día. Bueno, amén. Señor, gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, como les dije hace un momento, es un milagro increíble, ¿verdad? Todos los milagros son sobrenaturales, obviamente, por eso se llaman milagros, aunque la Biblia llama prodigios y señales, pero rompen toda ley, todo sentido de la naturaleza, todo lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Y este es uno de ellos, es uno de los más famosos. Y resulta, amados, de los famosos porque venían ya de hacer milagros, de predicar, y como lo decía al principio, que ya estaban cansados esos discípulos, y Jesús los recibe cuando ya venían en su barca y llegaron ahí. Ya dice que los discípulos iban cansados, y con eso que imagínate, querían quizás descansar, y vieron una gran multitud necesitada, y ponerse a pensar que ya estaban en un desierto. Narra la porción que estaban en un desierto donde no había, me imagino, ni comida, ni provisión, ni agua. ¿Cómo se habrán sentido esa impotencia, esa insuficiencia como humana, podríamos decir? Y hoy, ¿qué le vamos a dar de comer? No los podemos mandar así nomás. De hecho, los discípulos lo pensaron, ¿verdad? Claro. Pero el Señor aquí nos va a mostrar cómo lo poquito, ese barbecho, lo que el Señor nos ha dado en las manos, eso que nos ha entregado en nuestras manos, lo va a convertir en algo grandioso, en una gran provisión, tal cual suele hacerlo Él siempre. Amén, amén. Entonces vamos a ver el contexto de qué es lo que acababa de estar pasando, ¿verdad? Jesús había sido rechazado en su tierra. Luego, a pesar del rechazo, el Señor Jesucristo mandó a sus discípulos para que llevaran la palabra a los contornos del lugar. Ellos ya habían regresado, ¿verdad? Pero acababa de pasar un suceso bien duro dentro del ministerio. ¿Cuál fue? La muerte de Juan el Bautista. Juan el Bautista era uno de los símbolos que era necesario, de las señales que era necesario estar en cuenta, porque se anunciaba que alguien venía con el espíritu de Elías previo a la venida del Mesías, y por eso es que Juan el Bautista es tan importante dentro del ministerio del Señor, porque él fue la señal principal de que ya venía, y él fue el encargado de preparar el corazón del pueblo, tanto así que llevaba a la gente para que se bautizara en señal de arrepentimiento. Y entonces, después que Juan el Bautista fue muerto, el versículo anterior dice el versículo 29, dice para arrancar desde ahí, dice el versículo 29. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Entonces allí arrancamos, y luego dice el 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. O sea, aquí no vinieron los discípulos a contarle lo de Juan el Bautista. No, ellos venían con su victoria, ¿verdad? Ellos venían con lo que había, el resultado de su evangelismo, por llamarlo así, de la predicación del evangelio que el Señor Jesucristo los mandó de dos en dos. Pero el Señor Jesucristo sí sabía lo de Juan el Bautista. Entonces se unen todas las situaciones, ¿verdad? En los otros evangelios dice que todos bien contentos porque el Señor los había mandado y ellos habían sido victoriosos, pero el Señor les dice, no se alegren de eso, sino que alégrense de que su nombre está inscrito en el libro de la vida, que esa es realmente la alegría que nosotros debemos de tener, de haber sido incluidos en el plan salvífico de nuestro Señor. Entonces,
Cuando el Señor los vio que venían, ellos venían cansadísimos, pues ellos venían exhaustos. Las noticias en el lugar no eran las mejores, ¿verdad? Por la muerte de otro emisario, de otra persona que había llevado la labor que Dios había encomendado. Entonces vino el Señor y decide lo que es lógico, ¿verdad? Hacer, porque siempre cuando venimos al Evangelio, y más que todo cuando alguna campaña, por llamarlo así, por una labor extenuante en el Evangelio, sea victoriosa o quizás no tan victoriosa, pero es una labor que requiere mucho esfuerzo, si bien es cierto espiritual, pero también mucho esfuerzo físico. Y entonces el Señor, conociendo la debilidad del cuerpo humano, porque recuérdense que Él era 100% Dios y 100% hombre, sabe que los cuerpos humanos no son infinitos y necesitan descansar. Y eso es un aspecto bien importante que todos nosotros debemos de entender. De tomarlo en cuenta, Así porque es. muchas veces le decimos al Señor, heme aquí, Señor, y nos cansamos, y algunas veces nos produce una fatiga espiritual, podríamos Amén, decir. amén. Pero aquí los discípulos, yo me imagino que venían cansados, pero venían contentos de que habían cumplido y desarrollado la misión a la que Jesús los había enviado anteriormente, y ahora regresan a hacer algo, como lo dice su palabra, muy importante: vuelven a Jesús. Qué importante. Correcto. Siempre, luego de desarrollar una actividad, de un servicio, no olvidarnos que no somos nosotros, que es Jesús, y volver a nuestro Padre Celestial. Eso es muy importante recordarlo. Definitivamente para poder no tener ese gasto espiritual, sino que saber que no lo hemos hecho con nuestra fuerza, sino que lo hemos hecho por la voluntad y con la ayuda de su Santo Espíritu. Amén. Porque ahí es cuando se infla. Sí, acuérdense que es una fusión de cosas, ¿verdad? Uh-huh. Porque si ellos fueron con sus fuerzas, ¿verdad? Físicas, Sí, se trasladaron y llegaron allá, pero la obra espiritual la hizo el Espíritu Santo. Amén. Ellos fueron instrumentos, pero ellos llegaron cansados, y como tú realmente lo mencionas, ¿verdad? El enviado tiene que volver al que lo envió. Y Amén. Tiene que estar consciente que aunque ha aportado sus fuerzas físicas, pero el poder espiritual siempre viene del Señor. Y entonces nosotros venimos a rendirle cuentas al Señor y a recibir de Él también una porción de paz y de podernos recuperar para estar listos para la nueva labor. Entonces, el Señor Jesucristo, conscientes del éxito, conscientes del cansancio, les dice en el versículo 31. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Ahí el Señor se estaba dando cuenta de cómo iban, como Él lo hacía también, como yo les digo siempre, que el Señor tanto enseñaba su palabra, pero también de manera empírica les enseñaba a hacer, a no solo escuchar y quedarse con la palabra, sino que a ejercer cada uno de los ministerios, sí, a ponerlo en función. Y Él sabía, Él caminaba, y luego nuestro Señor Jesucristo, hay algo muy peculiar en todos los evangelios, que nuestro Señor siempre se apartaba luego de haber Él mismo se apartaba a orar, a buscar el rostro, sí, de su Padre. Aunque vean que los discípulos, y Él les enseñaba de manera práctica, ¿verdad? Pero no empírica totalmente, sino que Él primero les enseñaba a ellos. E iba con ellos y los ponía, Sí, les enseñaba, luego que les enseñaba, los llevaba a hacer, ¿verdad? Entonces el Señor les enseñaba directamente a los discípulos su teoría, y ellos iban a la práctica, como debe de ser, ¿verdad? Así debe de ser. Inclusive cuando salimos a evangelizar, y hay hermanos que nunca lo han hecho, pero nosotros les hemos ya dado los versículos que se utilizan más para eso, alguna especie de recomendación, y en la práctica ellos van aprendiendo, ¿verdad? Entonces, pero la cuestión es que el Señor vio que no había manera de que pudiesen ellos tener descanso,
porque la gente le estaba necesitando. Y eso es bien importante que nosotros entendamos esto, que aunque nosotros hagamos una labor y nos cansemos hasta llegar a extenuarnos, la necesidad de Cristo no termina. Y por eso es que siempre tiene que ser la labor, siempre tiene que ser hecha en equipo. Amén. ¿Verdad? Y por eso es que Dios nos salvó y nos puso en un cuerpo, para que toda la labor no dependa solo de una persona, solo lo que el pastor pueda hacer o los que están cerca, sino que todos nos multiplicamos, ¿verdad? Y hacemos nuestra labor de tal manera que físicamente la labor no dependa de un hombre, espiritualmente depende de Dios, ¿verdad? Entonces Él se los llevó a un lugar desierto, porque la gente seguía, venía y se iba, o sea, venían, eran sanadas y se iban, y así estaban, eso no terminaba. El flujo, entienda esto, el flujo de la necesidad de Dios no termina. Aún hoy en día. Aún hoy en día, y ahora más, porque ahora son más gente, y las necesidades siempre son materiales, ¿verdad? Pero vienen de diferentes índoles emocionales, físicas, etc. Entonces eso nunca para. Entonces, por más que tú quieras esforzarte al límite, nunca vas a alcanzar a hacer todo lo que el pueblo necesita. Y ese es el error que cometemos, porque muchos creemos, no, yo puedo hacerlo, o Señor, aquí voy a servir, y cometemos el error de servir, de trabajar para Cristo, servir en la obra, pero no nos detenemos a darnos esa palabra. O sea, el error es que no nos detenemos, ¿verdad? Porque le servimos a Cristo. No, que le servimos. Es que ya me cambiaste, si podemos regresar al anterior. No nos detenemos a la palabra, a esa que dice que el Señor lo llamó, le dice, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Nosotros no nos detenemos luego de haber hecho una labor. No sé cuántos lo hacen, que llegan a su casa, le dicen, Señor, gracias porque me ayudaste, aún cansado, a tener la relación personal con nuestro Señor Jesucristo, porque muchos son activistas, pero se les olvida la relación personal con nuestro Padre. Y Jesús lo hacía, e invitó a los discípulos a que lo hiciesen también, a que tuviesen un tiempo de descanso, que pudiesen tener esa conexión directa con nuestro Padre Celestial. Sí, y ahí se cumple, ¿verdad? De una manera bien específica, bien material, cuando en 11:28 de Mateo, que dice, venid a mí los que estáis cargados y trabajados y os haré descansar, ¿verdad? Que se refiere a aspectos también físicos y espirituales, pero el Señor sabía que los discípulos necesitaban descansar físicamente. Y volver a Él. Estaban cansados, pues sí, porque con Él les iba a proveer del lugar. Y entonces dice el versículo 32, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. O sea, la barca obviamente que los apartaba de la multitud, porque no podían caber todos en la barca, y entonces iban a un lugar donde Jesús sabía que no había nada, porque era necesario que descansaran físicamente. Ahora, si bien es cierto, el Señor sabía que sus discípulos y Él mismo estaba cansado, porque en varias ocasiones vemos que el Señor Jesucristo estaba muy extenuado, su cuerpo no era ilimitado, ¿verdad? Él como Dios sí es ilimitado, pero su cuerpo no, y Él caminaba aquí con su cuerpo. Entonces se apartó, pero ¿qué pasó? Mira lo que dice el versículo 33. Pero muchos los vieron venir y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a Él. Entonces dice que ellos se fueron a un lugar desierto, pero dice ahí la Escritura, pero muchos los vieron ir, ¿verdad? O sea, no venir, sino que ir. Y entonces estos que los vieron, que se iban, como querían seguir recibiendo la bendición, porque acuérdense que la bendición no solo era enseñanza, sino que también era sanidad. Y yo no me imagino, yo no tengo ni la más mínima idea
que era estar delante del Señor, ¿verdad? Y verlo hacer los milagros y escuchar, como dice la Escritura, la gente escuchaba y todos sorprendidos porque enseñaba con autoridad, no como los escribas, que su autoridad dependía de lo que otros habían dicho. Pero allí la gente se daba cuenta de que la autoridad no venía de otro lado, sino que la autoridad venía del mismo, de Jesús, ¿verdad? Y los milagros daban testimonio. Entonces la gente quería seguir oyendo, seguir recibiendo todo lo que Jesús les podía dar, aparte de la enseñanza y sanidad. Entonces dice que muchos vieron que se iban. Y entonces dijo, le reconocieron. Yo supongo que el Señor quiso salir un poquito a escondidas, ¿verdad? Sí. Porque con que le pasa aquí con los artistas famosos, ¿verdad? Impíos ahí que lo que hacen es alterar a la gente y sacarla de sus casillas, qué sé yo, y la gente los ve y salen y ellos no pueden salir solos, sino que necesitan seguridad que los proteja. Entonces esta gente que tuvieron un encuentro tan especial con Jesús y lo vieron, allá va, mira, allá va, vamos a seguirlo. Qué bueno fuera, ¿verdad? Que ahora la iglesia del Señor tuviera esa necesidad, esa hambre de recibir del Señor la palabra, ¿verdad? Como dice el apóstol Pedro, que nosotros que tenemos que desear como niños la leche no adulterada. El niño lo que quiere, al niño no le interesa los juguetillos, no le interesa la ropita que le ponen, ¿verdad? El niño lo que quiere es su leche y da gritos por su leche. Entonces Dios nos manda que nosotros seamos así. Y entonces dice que le reconocieron y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él, o sea, los sorprendieron, pues. Porque ya estaban el grupo de personas. Sí, sí. Y que, bueno, pero hay algo que nuestro Señor Jesucristo siempre nos comprende y por eso tenemos que ir a Él, porque la multitud, a pesar que ellos conocían todo lo que habían estado haciendo, no pensaron en el cansancio, en que no habían comido los que andaban predicando, pero nuestro Señor Jesucristo siempre tiene cuidado de manera integral, aún hoy en día de nosotros, cuando estamos agotados físicamente, como tú dices, literalmente dijo, venid a mí los que están cansados y yo os haré descansar, los que emocionalmente, él conoce, ahí hay una porción donde dice que si tú ya estás fatigado, la porción que dice que cuando estás con desánimo, el Señor dice que nos da ánimo. La parte emocional, Él tiene cuidado de nuestra parte emocional, de nuestra parte mental. Y también Él sabe que algunas veces nosotros, aún cansados, estamos sirviéndole, vamos en el caminar y no nos detenemos a hacer una pausa y pedirle al Señor que nos dé un descanso, amén, que nos permita descansar. Y lo que sentimos muchas veces es culpabilidad, pero nuestro Señor Jesucristo les dio frente a la multitud, aún les enseñó no solo a los apóstoles, sino a la multitud, que ellos necesitaban descansar y apartarse para poder recargar esa fuerza, como nos dice el Señor, como las del búfalo, y amén, poder servir mejor. Amén, así es, hermano. Entonces necesitamos descanso emocional, descanso espiritual, descanso físico. No somos máquinas. Y aunque el poder de Dios esté en nosotros cuando servimos, pero nuestro cuerpo se cansa. Entonces, y cuando llegaron al otro lado y la gente los alcanzó, el Señor los vio y vio a la gente en la necesidad, porque note esto, por favor, porque aquí nos falta otro elemento. Israel tenía 400 años de no escuchar palabra de Dios, de no ver milagros, de que un profeta no se levantara y dijera, dice el Señor esto y eso. 400 años de una sequía de revelación del Señor. Entonces, claro, cuando se apareció primero Juan el Bautista, que era el anuncio, ¿verdad? Y de hecho él mismo decía, detrás de mí viene otro mayor que yo, del cual yo no tengo ni siquiera la oportunidad o la autoridad de atar encorvado ¿cómo se llama? La cuerda de sus sandalias. Entonces,
Ellos habían estado en una total escasez de revelación espiritual. En ese punto, entonces, cuando vieron que de un solo llegó el mar de revelación, llegó el chorro de la bendición espiritual, apareció de repente, pues ellos querían, ¿verdad? Ellos querían más y más y más y más. Entonces le alcanzaron, pero el Señor pudo ver en ellos, no fue de que no, ya estuvo, ya cerramos, ¿verdad? Ya déjenos descansar. Vio la necesidad de la multitud. El Señor pudo ver lo que otras personas no pueden ver, porque nuestros líderes pueden vernos, pero tienen sus límites, ¿verdad? Y quieras o no, son gente que también nosotros debemos respetarle su intimidad, ¿verdad? Su espacio donde ellos puedan restablecerse para volver a servir. Entonces, pero el Señor vio la necesidad, les aseguro que vio a cada uno de los que venían a Él, y Él pudo ver sin que nadie le manifestara nada, pudo ver la inmensa necesidad que había de todos, ¿verdad? Y de seguro habían enfermos, habían personas que estaban sufriendo, quizás una muerte cercana, un peligro cercano, habían necesidades materiales. Le aseguro, así como ahora cuando vamos a orar y hay un tiempo de oración en la iglesia, hay tanta necesidad a veces, ¿verdad? Que no se limita a la necesidad económica ni a la necesidad material o económica, sino que hay tanta necesidad donde solo Dios puede llegar al corazón de la gente y de esa necesidad hacer un estado de abundancia. Solo Dios lo puede hacer. Imagínate. Entonces Él pudo ver eso, y por eso es que dice el versículo 34, pero antes de leerlo, di lo que hay. Sí, el 30. No, leámoslo. Sí, porque algo sobre eso, que el Señor no vio, dice que vio una gran multitud. Y léelo pues, porque ya estamos en pantalla. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. O sea que vio los 5,000 hombres que menciona la Biblia, más los niños, imagínate, y las mujeres que estaban ahí. Vio todos esos más de 5,000 problemas, vio ahí, y todo ese grupo de personas que no tenían pastor. Amén. Y bien importante esto, amados. Y aquí nosotros debemos de tener idea, porque hay mucha gente, muchas iglesias que se ocupan de necesidades materiales, y eso es sumamente importante, ¿verdad? Pero se desatienden de las necesidades espirituales de las personas. Y vemos que... Y el Señor ahí hace un equilibrio. Y vemos que llegan con comida y reparten comida y se van, ¿verdad? Y eso está perfecto, eso está bien. Pero no es lo más importante. El saciar la necesidad física. Imagínese que usted le sacia una necesidad a alguien de comida, pero eso en unas horas va a volver a surgir, ¿verdad? El hombre va a necesitar comer de nuevo, pero por eso es que el Señor le dijo a la samaritana: quien tome de esta agua no volverá a tener sed jamás, hablando de la necesidad espiritual. Y entonces aquí, como tú leíste, ¿verdad? Lo del versículo que leíste, y cuando vio a la multitud tuvo compasión de ellos, ¿verdad? ¿Por qué tuvo compasión? Dice, porque eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Y qué es lo que hizo? Es la parte que no leíste. Y dice, y comenzó a enseñarles muchas cosas. O sea que lo movió a actuar, no les dijo espérense o ya vamos a regresar. Y si me permites leer Mateo 9:36, nos los relata así: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, dice, porque las vio desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y es que esa es la característica de un rebaño sin pastor. Primero estaban sin el amparo, estaban desamparados, ¿verdad? Y estaban desorganizados, y entonces venían cada quien por su lado buscando su respuesta, pero sin una guía. Y entonces el Señor lo primero que hizo es mostrarles esa guía. Él mismo dijo en Juan, creo que es el 16, que dice, Juan 14:6, perdón, yo soy el camino, yo soy la verdad
y yo soy la vida y nadie llega al Padre sino por mí. Entonces Él les dio al pueblo lo más importante que en ese momento necesitaban. Él pudo haber comenzado con la comida, ¿verdad? Démosles de comer, pero no, Él, a pesar del cansancio de Él y de los discípulos, Él comenzó a enseñar. Y esto es algo tan importante, amados, porque yo sé que la música, yo sé que el lugar, yo sé que todo está bonito, pero nosotros cuando venimos al Señor a través de sus enseñanzas, construimos dentro de nosotros una estructura que nos hace estar firmes. Por eso es que allá en 1 Corintios 3 dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Jesucristo. El fundamento es Cristo, pero inmediatamente dice, pero miren, sobre él, el que edifica, y comienza a hablar de heno, hojarasca, etcétera, ¿verdad? De oro, plata, etcétera. Entonces dice, miren cómo sobreedifiquen, pero es necesario poner el fundamento. Y el fundamento es Cristo. Eso es lo que Jesucristo hizo. Por eso tenemos que, y eso nos cuesta bastante a todos, tanto como congregación, como hermano, en la posición, en el momento que nosotros estemos compartiendo, el poder tener esa empatía con la persona que está recibiendo, el poder ver a una persona con los ojos de Cristo, porque aquí nos enseña, porque algunas veces vemos a aquellas personas que no se dejan amar en Cristo, ¿verdad? Aquellas personas de conducta difícil, pero son personas que están desorientadas y desamparadas. Justamente. Entonces vienen golpeadas. Entonces nosotros no sabemos cómo llega la gente, pero aquí nos enseña que el Señor tuvo esa compasión, y eso es lo que hoy muchas veces hemos perdido. Amén. Esa compasión. La compasión, ¿verdad? Y para poder tener compasión es necesario la empatía, es necesario el amor, tantas cosas. Los ojos de Jesús, ¿verdad? Ver a través del filtro de Jesús, correcto, que es la palabra de Dios. Y fíjense que nunca Jesús, digo yo, ¿verdad? Esto es un invento muy personal, no lo tomen muy en cuenta, pero pienso que nunca Jesús pudo ver a la gente como cuando Él estaba en un cuerpo humano, ¿verdad? Porque una cosa es conocer eso, tener el conocimiento intelectual de las cosas, a estarlo viviendo, ¿verdad? Yo sé en carne qué es eso. Él había ¿verdad? pasado todo. Él, claro, como ser humano, sabe lo que es tener hambre, lo que es estar cansado, lo que perder a un ser querido, etcétera, etcétera. Acuérdese que José, por ejemplo, el esposo de María, ya no aparece en el relato, ya en el ministerio del Señor ya no aparece. Entonces, obviamente, él sufrió una pérdida en su casa. La figura paterna que tenía en esa tierra ya no la tenía. Entonces, él podía ser empático, no sabemos si se enfermó. Entonces, él podía mostrar empatía con aquellas personas que habían padecido un proceso de enfermedad a morir, ¿verdad? Me imagino que veía mujeres, veían que iban solo con sus niños, veía adolescentes, y aún sabiendo que esa multitud de personas cada una representaba un problema, dice su palabra que comenzó a enseñarles muchas cosas, alimentó de manera espiritual el corazón, todo lo que ellos estaban llevando antes de llevarlo a la siguiente parte material. Porque si uno no tiene esa base espiritual, uno no le encuentra explicación, ni sentido, ni soporte a las cosas que nos pasan, que nos han pasado, que nos están pasando y que nos pasarán después. Porque yo quisiera decir, venga el Señor y tú nunca vas a tener más problemas. Eso es mentira, es que eso no inhibe las necesidades materiales y reales que cada ser tiene. Pero sí da un sostén, ¿verdad? Sí nos ayuda a estar parados en la roca. Y por eso es que el Señor vino y les enseñaba a todos los que estaban allí. Porque sabía que también tenían necesidad espiritual. Imagínense qué precioso, ¿verdad? Que la gente de seguro que llegó ya con hambre, pero cuando escuchó de nuevo, y cansados, sí, correcto. No solo los discípulos, porque ellos dicen que no, por eso, imagínense que hablamos de la multitud que estaba sedienta de Jesús, y entonces ellos, les aseguro que ya llegaron con hambre, pero ellos eran tanto que necesitaban de Jesús, que gustosamente se sentaron a escuchar las enseñanzas, ¿verdad? Y cómo uno se alegra
de ver a una persona que está buscando aprender. No, ellos necesitaban, es pastor. Qué triste necesitaban dirección. Qué triste es, más que todo cuando en aquellas reuniones que siempre va a haber alguna comidita o algo, ¿verdad? Que la gente llegue preocupada por la comida y no por la comida espiritual, no por la palabra. Entonces, uno logra ver a las personas que están buscando la enseñanza, buscando el soporte espiritual que le va a servir de soporte para todos. Es como el mismo Señor Jesucristo dijo, que quien escuche estas palabras y no las pone en práctica es como aquel que construye su casa en la arena. Y dijo, y el que escuche estas palabras y las pone en práctica es como aquel que construye su casa sobre la roca. A ambos les vino la tempestad, pero ¿qué pasó? La pérdida solo fue en el que hizo su casa en la arena, que fue el que no puso atención a la enseñanza del Señor. Y es como hoy en día, que hoy hay tanta información en las redes sociales, en el aire, donde te parece, hay muchísimo acceso, tenemos, mejor dicho, a todos, ya sea niños, adultos, acceso a información que no va a nuestra edad, no es necesaria. Hay tanta información, pero por tener tanto conocimiento, tanta información, muchos dicen, yo ya no necesito someterme a un proceso académico o aprender, pero el tener mucha información no significa tener la dirección correcta o la información correcta. Sí, es que una cosa es el conocimiento, otra es la inteligencia y otra es la sabiduría. Y otra es la formación académica. La formación académica no es que yo voy en una clase, me instruyo de todo, por eso se llama formación académica. Sí, correcto, porque correcto. va gradualmente en toda tu vida, te van poniendo las bases. Así es también la palabra del Señor cuando tú llegas y comienzas en Cristo. Por eso es la importancia, bueno, en mi punto de vista, de que toda la iglesia debe de someterse a diferentes niveles de discipulado. El nuevo tiene que llevar un discipulado para que vaya poniendo la base e instruyéndose y poder digerir la palabra. Amén. Entonces sigamos avanzando porque aquí falta, amados hermanos, aquí falta el hecho más que más llama la atención. Quizás lo más importante ya se había dado, la enseñanza, pero dice el versículo 35 y esto aquí se cumple, mire, la señal. Ya había estado la enseñanza y ahora venía lo que era necesario para cerrar la enseñanza, que es el milagro. Ahora, aquí los discípulos tenían una preocupación que era real, ¿verdad? Y que ellos podían ver. Jesús estaba enseñando, pero los discípulos lo veían, el montón de gente. Y sabían y la hora, y sabían, y como que tenían relojes, ¿no? Que ellos sabían la hora, y también de seguro ellos también tenían hambre. Y ellos sabían que había 2 peces y 3 panes y con 5 panes, y con eso vamos a ver cómo hacíamos. Y muy lejos de un lugar donde poder alimentarse. Entonces, porque estaban los discípulos separados. a su manera estaban siendo empáticos con la gente. Esta gente tiene hambre. Mira lo que dice el versículo 35. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Entonces, claro, ¿A qué hora va a terminar el pastor? Sí, y hoy no hay nada de ya tenemos hambre y no hay nada, ¿verdad? Ya manda esta gente, ¿verdad? Porque hoy me hicieron pupusita. Es correcto, pero noten que la observación no es mala, ¿verdad? Sino que estaban queriendo, pensando en la gente, pensando en ellos, y para que cada quien viniera y librara su necesidad como pudiera, ¿verdad? Suplir una necesidad física. Claro, eso claro. querían ellos. Cada quien es responsable de eso, se supone, ¿verdad? Pero la verdad es que aquí nos damos cuenta, vemos nosotros que Dios también, toma su papel. Y allá en el capítulo 6 de Mateo es bien bonito cuando el Señor habla del afán y de la necesidad, ¿verdad? Dice que los pajaritos que no trabajan ni hilan
y Dios se encarga de cada uno de ellos, ¿verdad? Y es que no valéis vosotros más que muchos esos pajaritos, le dice. Entonces, le estaba diciendo, Dios va a tener control. No nos está llamando a la ociosidad, a no trabajar, pero sí nos está diciendo, yo voy a tener control, yo voy a proveer. Y es que nos olvidamos que la palabra, como nos dice ahí en el Salmo, es lámpara a nuestros pies. Es lámpara, es a mis pies tu palabra, dice, y lumbrera a mi camino. Pero nosotros vemos lo físico, lo material, yo digo lo que se puede tocar, o vemos la cara de la gente que ya está ansiosa, ya está desorientada, ya está cansada. Muchas veces, no, es que el pastor mucho se tardó, ya están muy cansada, y no vemos el propósito de la palabra, pero nos dice que la palabra, el propósito es alumbrar nuestro camino, confrontarnos, ablandar nuestro corazón. Amén. Muchas veces, y nosotros lo tomamos, queremos solo lo material, lo que se ve, lo que está fácil, y la palabra no la vamos a recibirla solo para informarnos o para llenarnos, sino que para orientarnos y poder, como tú dijiste, tener ese fundamento que es Cristo Jesús, y poder soportar las tempestades, las adversidades, los procesos, las enfermedades. La palabra es tan integral que tiene... siempre es oportuna a cualquier necesidad de cada uno de nosotros. Amén. Y entonces vamos a la recomendación de los discípulos. Y los discípulos, cuando ven el problema, y les dicen, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Ahí ellos vieron como la solución al problema. Sí, porque ¿verdad? Acuérdate que no fue una actividad planificada, pues. No fue una actividad planificada ni para las personas ni para Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús quería apartarse con sus discípulos y la gente no se preparó para estar en otro evento con el Señor, sino que así como los vieron, corramos detrás de Él. Entonces nadie tenía mucho que comer. Y me imagino que también vieron el tiempo, que ya estaba oscureciendo, y hicieron un análisis de todo, las personas, el entorno, el tiempo. No, más de alguno del grupo, de la gente, le habría dicho, miren, ¿y qué va a haber de comer? ¿Qué va a haber? La pregunta regular. Era razonable, podemos decir, y estaban lejos de la ciudad o estaban lejos de los lugares donde podían ir y alimentarse, ¿verdad? Pero ellos tomaron la salida más rápida, podríamos decir. No, yo pienso que es la salida más lógica, inmediata y humana que se podía dar. No, déjalos irse ya déjelos y que ellos vayan y coman. No tenemos suficiente comida. No tenemos para eso. Entonces aquí fue una prueba que el Señor sometió a sus discípulos, una prueba que no sé si usted y yo en ese entorno, en ese contexto, mejor dicho, hubiésemos tenido la capacidad de superar esta prueba que el Señor les presentó a los discípulos, porque no sé si ellos pudieron haber pensado que la persona que tenían adelante podía hacer lo que Jesús ya tenía pensado hacer. Pero fue una reacción porque ellos vieron lo que tenían, el número de personas, como imagínate estar en un lugar con la multitud. Pero veamos el reto, por favor. Entonces fue una reacción. Versículo 37. Respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, se han de ver asustado cuando les dijo, dale de comer, anda a ver, como cuando tú me decís, amor, que vamos a tener de refrigerio, anda a ver a la refri, perdón que me salí, pero me vino a la mente. Respondiéndole él les dijo, dale vosotros de comer. Ellos dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Por eso es que les digo, o sea, la respuesta es lo más lógico. Sí, porque lo más lógico, lo más humano, y pensando en las limitaciones. ¿Dónde vamos a tener tanto dinero para el pan? No están hablando de los peces, no están hablando de otra cosa, para el pan y darle pan a toda esta gente. No tenemos de dónde. Superaba la capacidad de ellos y lo que tenían. Sí, y de seguro, aún con todo ese dinero,
en las manos, ir a un lugar y pensar que iban a encontrar el suficiente pan ya hecho para 5,000 hombres y obviamente sus familias. O sea, era realmente algo, una prueba que difícilmente nosotros íbamos a, cualquierita iba a poder entender. Si a nosotros nos traspusieran, ¿verdad?, ese tiempo y nos dijeran, conociendo todo lo que iba a pasar, no, Señor, aquí estamos, nosotros podemos darles de comer, etc. Pero ellos no lo sabían, ellos no sabían qué iba a pasar. Entonces, es como cuando se nos presentan las pruebas hoy, pues, ¿verdad? Después de la prueba, después que vemos lo que Dios hizo, pues que sí era evidente, ¿verdad? Después, pero antes no teníamos idea si Dios iba a proveer, si Dios iba a sanar, si qué iba a pasar, no lo sabíamos. Y entonces, es que los discípulos estaban en ese punto. Ahí Jesús les mostró, no son ustedes. Y les mostró la incapacidad y la insuficiencia de los discípulos. Y hay momentos en los que Dios permite que lleguemos hasta el límite, ahí al borde del precipicio, para que nosotros podamos ver que no es con nuestra fuerza, sino que es Jesús, el Espíritu Santo, obrando a nuestra vida, y llegamos al frente a situaciones que exceden de nuestra capacidad, de nuestros recursos, de nuestras posibilidades, ya donde es cuando ahí posiblemente hemos estado jugando al caminar en Cristo, pero verdaderamente no nos hemos rendido a los pies de Jesús. Pero cuando ya topamos, cuando ya nos dijo el doctor hasta aquí, ya solo vamos a seguirle dando tratamientos paliativos, o cuando llegas a cualquier situación al límite, ahí es, y te rindes, ahí es cuando Jesús comienza a obrar. Amén. Y similar se dio en este tiempo. Ahora, el punto, amados hermanos, ¿verdad? Uno tiene que ser consciente, uno tiene que saber que a veces no sabemos qué es lo que Dios va a hacer, ¿verdad? Dios nunca no tiene la obligación de decirnos siempre qué es lo que Él va a hacer. Pero tampoco, ¿verdad?, no nos humilla cruelmente. Sí, pero tú puedes proponer lo que tú quieras, ¿verdad? Pero Dios ya tiene un programa hecho. Tiene un plan para nosotros. Tiene un plan para nosotros. Entonces nosotros tenemos que caminar en fe, ¿verdad? Planificar, etcétera, pero nosotros tenemos que seguir proclamando al Dios de lo imposible, ¿verdad? Amén. Siempre. Porque Él nos enseña, pastor. Pero Él nos tenemos enseña con cada proceso, correcto, aun que no recibamos la respuesta que nosotros queremos, porque la respuesta es siempre conforme a la voluntad de Dios. Amén. Aunque no recibamos la respuesta, pero nos sometemos al proceso, y siempre el proceso nos hace cambiar nuestro corazón. Correcto, pero acuérdense que la oración, que nosotros, la fe y la oración no es ¿cómo se llama? Es que Dios nos ha delegado soberanía a nosotros. No, es la voluntad de Dios. Entonces siempre la soberanía está en Dios. Amén. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir? Vamos a ver si alcanzo a llegar a lo que quiero decir. Es que nosotros tenemos que confiar en Dios. Nosotros tenemos que darle el espacio que Dios haga las cosas. Y te recuerdas en la iglesia que comenzamos ahí en Carasucia, por más de un año, casi 2 años, nosotros pagamos todos los recibos de la iglesia. Y cuando decidimos ya no hacerlo, porque ya era tiempo, es cuando entonces comenzó a llegar la bendición para poder pagar todo lo que la iglesia necesitaba. Entonces uno tiene que aprender a descansar en Dios. Y Dios va a obrar, Dios va a hacer lo imposible cuando Él decida hacerlo. Pero yo quiero que tengas algo en mente, por favor. Porque yo no quiero que salgas el día de mañana y te agarres un compromiso que Dios no te ha mandado a agarrar y que probablemente no sé si tengas o no tengas para cubrirlo. Y Dios va a proveer, pedid y se os dará. Pero tú tienes que haber orado, tú tienes que haber buscado el rostro de Dios. Y entonces, y que Dios por alguna razón, en sus planes, Dios decide no proveer para eso. Tú no tienes que pensar que Dios te ha abandonado. Tú no tienes que pensar como algunos ministros sangrones le dicen, no, usted está enfermo porque todavía usted no tiene fe, ¿verdad? No, es Dios quien tiene el plan.
Y entonces uno tiene que en la necesidad, en la enfermedad, en la salud, en la abundancia, así como cuando se está celebrando una boda, ¿verdad? Y se hacen los votos, pues eso también nosotros tenemos que entenderlo, que tenemos que confiar en Dios en cada una de esas cosas, porque nos casamos, somos la esposa del Cordero. Entonces, pero que la voluntad, la última voluntad, o sea, el punto de la decisión lo tiene el Señor. Dios provee, Dios no nos va a dejar avergonzados, pero nosotros tenemos que estar constantemente buscando la presencia de Dios en oración. Y la voluntad de Él, y que nos ayude y nos ilumine para que nosotros podamos de alguna manera comprender qué cosas Dios, de manera general, qué cosas Dios va a hacer. No se deje llevar por emocionalismos, ¿verdad? Sino que aprenda la palabra, confíe en la palabra, no saque de su contexto la palabra y confíe en Dios. Aquí el Señor Jesucristo les dijo, denle ustedes de comer. Digo yo que en este tiempo, si lo vamos a contemporaneizar, es que Dios va a poner en el corazón de alguien, pues es que yo creo que lo podemos hacer, ¿verdad? Y ahí se van a poner de acuerdo. Entonces, ese mismo espíritu tiene que venir, o cuando hablo espíritu hablo de ese pensamiento y esa decisión. Eso va a comenzar a llenar el corazón de todos, de todos los que están allí, y se van a poner de acuerdo. Así dice que cuando se ponen de acuerdo en su nombre, amén, y pidiereis, dice. Así es, entonces noten eso, cuando Dios pone la idea y comienza esa idea a sonar bien en todos y todos se ponen de acuerdo y los hermanos comienzan a mover, tenga por seguro que algo va a ser Dios. Porque ya ahí está la armonía y ahí está la bendición. Correcto. Y el ponerse de acuerdo es como una orquesta, diferentes personas, diferentes instrumentos, pero todos sonando en la misma nota. Amén, y la nota amén. es Jesús. Amén, porque no vaya a salir alguien de llanero solitario, ustedes no tienen fe. No, en la multitud de consejeros está el juicio. O a mí me habló el Señor, es que a mí me La diferencia es que en medio de los discípulos ahí materialmente estaba el Rey del Universo. Jesús. ¿Verdad? Entonces Él podía tomar las decisiones que fueran. Entonces, sigamos, ¿verdad? Porque a mí no me gusta dejar estas cosas así y darle alas a la gente para que se metan en cualquier cosa donde quizás Dios nos los ha mandado. No los ha mandado. Amén. Entonces, sigamos el versículo 38. Después que les preguntó, ¿verdad? Después que le hicieron la pregunta, porque fue una pregunta sarcástica, ¿verdad? Y respetuosa, que nosotros agarremos 200 denarios y vayamos a comprar pan para toda esta gente. Y ahí, ¿a quién se le ocurre eso? Similar como en estos tiempos, cuando vamos a hacer un refrigerio y vamos a... Cuando detrás, o sea que quiere que yo ponga de lo mío para traer a la iglesia. Sí, bien difícil, pero sí, dejemos eso. Ahora, versículo 38, oiga y ponga atención. Y él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y verlo. Y al saber, dijeron, 5 y 2 peces. Oiga esto, porque preguntó ¿cuántos panes tienen? Entonces la respuesta iba en relación a los panes. ¿Cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Entonces por eso es que la respuesta dice 5. ¿Por qué? Porque la pregunta es ¿cuántos panes tienen? Y además tenemos 2 peces. Entonces esto es como cuando Moisés le decía al Señor, antes que lo enviara, pedí cómo voy yo, mandar indicado, yo no soy. Y entonces el Señor le dijo, ¿qué tienes en la mano? ¿Y qué tenía? Ay, yo lo que tengo es una vara. Entonces, nosotros a este tiempo sabemos todo lo que Dios hizo a través de la vara de Moisés. Amén. Claro, el poder de Dios, ¿verdad? Y Moisés dejándose ser utilizado como herramienta de Dios. Entonces, vieron lo que tenían y a veces lo que nosotros tenemos es bien poco, pero hay que ponerlo en las manos de Dios. Y mire lo que dice el versículo 39. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupo sobre la hierba verde. Sigamos ahí el 40. Y se recostaron por grupos de 100 en 100, de 50 en 50. Note esto, por favor, que aunque venían a una imposibilidad, los discípulos estaban, no sé cuál era el corazón de esta gente, pero el Señor les dijo, vayan y ordénenlos, ¿verdad? Y fueron
Y en medio de la incertidumbre que ellos tenían respecto al alimento de las personas, pero ellos fueron ordenaron a la gente que se sentara por grupos determinados, ¿verdad? No se quedó en el desorden, no parecía eso mercado. Y eso es bien importante, porque a veces las iglesias en el desorden que está, sí parecen mercado, brother, ¿verdad? Ahí que estamos recibiendo del Señor. No, ellos iban a recibir del Señor. ¿Y qué les dijo? Pónganse por grupos de 50, de 100. Ordénense. Los discípulos no sabían qué era lo que venía, pero ellos los mandaron a poner orden. ¿Y qué hicieron? Pusieron orden. Y entonces aquí vemos, y aquí vamos a ser testigos de algo tan impresionante en las manos de Jesús. Tú te sientes poco, ponte en las manos de Jesús. Tú tienes poco, pon lo que tienes en las manos de Jesús. ¿Crees que no vales mucho? Ponte en las manos de Jesús. Mire lo que dice por favor el versículo 41. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Es increíble. O sea, yo no sé cómo fue este asunto. Levantó las manos, levantó lo que tenía al cielo, y cuando después de orar, ¿verdad? Porque lo podemos complementar con los demás evangelios, ¿verdad? Que levantó, le dio gracias a Dios, ¿verdad? Oró, y que cuando bajó, ¿qué trajo de regreso? Cuando levantó todo era insuficiente. O sea, correcto. Pero cuando lo pusieron en las manos del Señor, todo era insuficiente. Cuando el Señor declaró la bendición, yo no sé qué venían en esas canastas, pero Pero pudieron ver la diferencia. Sí, pudieron ver la diferencia. Dice, los bendijo y partió los panes, y comenzaron a los 5 panes, comenzaron a partirlo. ¿Cuánto lo podían partir? Para que fuera suficiente para una ración. Y entonces comenzaron a partir. ¿Y qué era lo que pasaba? Porque yo siempre me he puesto a pensar, bajaron los panes y comenzaron a partir el pan, y de ahí el pan se volvía a ser grande, y se multiplicaba, y comenzaba a crecer. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer. Yo no puedo explicar cómo funciona un milagro. Los mismos médicos dicen, yo no sé qué aquí ha pasado. Tú tenías esto, aquí están los exámenes, y ahora aquí está la respuesta. Ese es el Dios al cual nosotros le servimos. A mí, así como tú dijiste hace un momento, que Moisés le dijo, ¿qué tienes en la mano? Una vara, dijo. Entonces, pero después todas las cosas que hizo, las maravillas con esa vara, pues se convirtió en un instrumento de Dios. Entonces, de la misma manera, vamos a lo siguiente. 5 panes, 2 peces. Y dice ahí, mire, acuérdese que comieron, bueno, la cantidad que comieron ya vamos a ver, pero dice, versículo 42. Comieron todos y se saciaron. Igual aquella viuda que solo tenía un poquito de harina y un poquito de aceite, y sacaba y hizo, dio de comer, y todavía le quedó. Amén. Y o sea, no solo comieron, vaya, mire, comas esto en lo que en lo que de aquí llegue a otro lugar a comer. No, se saciaron. O sea que todos los que estaban aquí, ¿verdad? Cuando usted está comiendo y de repente dicen, no, ya gracias, estoy satisfecho, ya llegué al tope, porque dice se saciaron. Y después que los 5,000 hombres y todos los que lo acompañaron se saciaron, no es que quedó lavado eso, no. Mire lo que dice el versículo 43. Y recogieron los pedazos. No. Y recogieron de los pedazos, sí. De los pedazos, 12 cestas llenas. Ahí te responde la pregunta. Porque si eran muchos pedazos, no dice del pedazo. De los pedazos, 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y esto es bien bonito, bien emocionante. Y esa palabra pareciera una curiosidad, pero por eso es que la Biblia dice que toda la Biblia es inspirada por Dios. Ninguna palabra está por gusto. Y por eso es que dice quiero ver, y recogieron de los pedazos. ¿Quién había hecho los pedazos? Jesús. O sea, cuando Jesús reparte, eso alcanza. Y de lo que Jesús dio para que comieran todos, dice, y sobró.
Y nosotros muchas veces tenemos de menos o no apreciamos lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y sabes que allá en Zacarías 4 Dios nos dice, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. Amén. Fíjense, hermanos, que No debemos de despreciar lo pequeño. Amén. Fíjense que yo sé que ahora hay una gran disputa ahí y cómo critica la gente. Y cuando nosotros sacamos los pedacitos de los sermones, posts, ¿verdad? Los reels, ¿verdad? Siempre sale un hijo del diablo ahí diciendo, ajá, y los diezmos, que no sé qué y que no sé cuándo. Pero vean aquí, alguien dio 5 panes y 2 peces. Y Jesús partió de lo poquito que daba. De lo que poquito que daba la gente. Lo partió. Y de eso que partió, porque cuando nosotros colaboramos con la iglesia, solo traemos una parte de lo que Dios nos ha dado. Un pedazo de lo que Dios nos ha dado. No piense en porcentajes, no, un pedazo. Cuando usted viene y trae de lo que Dios le ha dado, usted trae sus 5 panes y 2 peces. Trae algo, lo que sea. A la casa. Y lo pone en el cesto. Y todos oramos por esas ofrendas. Y amados hermanos, aquí dice que se saciaron. Comieron todos y se saciaron. Y al mismo tiempo que habían sido enseñados. Amén. Y ya habían sido enseñados, obviamente. Pero ahí nos da una lección el Señor de la planificación, del orden, porque luego manda a agruparse, de la administración, inclusive porque los colocó en diferentes grupos para ver cómo iban a administrar, y también de que la responsabilidad. Imaginen qué cosa, ¿verdad? Porque los discípulos lo que administraron era la necesidad. La necesidad. Administraron los hambrientos, ¿verdad? Pero luego sí. El Señor los mandó Amén. a ordenar y administrar. Y esto es hermoso, fíjense, hermano, que el Señor parte, ¿verdad? Y de seguro los discípulos también pues pusieron a partir, pero quienes reparten la bendición no es Cristo, son sus servidores. Ajá. Son sus servidores. Nosotros no sabemos qué es lo que Dios va a hacer. No lo sabemos. Pero hemos aprendido a confiar en ese Dios que hace de la necesidad una plena abundancia. Y a cooperar sería la palabra. Amén, amén. Porque a muchos no les gusta el servir a los hermanos, pero es una forma de servirle al Señor, el cooperar en comunidad, el apoyarnos, el ver los proyectos, el saber que Dios siempre va a tener una provisión para cada uno de nosotros, y que de nuestra parte debe estar también la obediencia, porque cuando les dijo de los peces, pudieron haber dicho, no. No, va a quedar sin nada. Voy a quedar sin nada. Y entonces, pero vea la respuesta, porque usted podrá decir, ay no, pero es que yo no puedo colaborar porque mis necesidades son muchas. Mire, y son más que estas. Dice el versículo 44. Y los que comieron eran 5,000 hombres. ¿Tiene idea, brother? ¿Usted cree que los 5,000 de aquel tiempo son diferentes a los 5,000 de ahora? ¿Hay alguna diferencia? ¿Puede usted ver una diferencia? No, brother, no. 5,000 hombres de aquel entonces son 5,000 hombres de este entonces. De aquel entonces tenían más familia que ahora, porque ahora muchos hombres no quieren compromiso. Ahora las familias solo tienen un hijo. En aquel entonces tenían al menos, y los historiadores y lo que hacen el cálculo de que por lo menos tenían 3 o 4 o más hijos, ¿verdad? Su esposa, y no se contaban dentro de los hombres aquellos que ya no podían salir a la batalla. Entonces, fácil. Allí comieron 20,000 personas. Eran 5,000 hombres, pero comieron fácil 20,000 personas. Y dice la Escritura que todos se saciaron. Y por eso, amados hermanos, es que nosotros somos llamados a confiar. Llamados a confiar en Dios. Así es que, amados hermanos, qué precioso, qué precioso es saber que podemos confiar en Dios. Y que somos parte del plan de Dios, el que nosotros, como nos dice Corintios, que tengamos los hombres por servir, que téngannos los hombres, dice, por servidores de Cristo.
y administradores de los misterios de Dios. El Señor quiere que nosotros seamos parte de este reino. El reino se ha acercado, dice. Hay mucha necesidad de palabra. Oye, yo pienso, sí hay necesidad física, material, pero más que en aquel tiempo, porque los historiadores dicen que había mucha necesidad, no había la comida que había hoy, no había los recursos, no había un techo como lo hay el día de hoy, pero la necesidad espiritual hoy es mucho más grande, la ansiedad, aquello que la gente no sabe, la depresión. Entonces tenemos que llevar las buenas nuevas de salvación. Ahora, para terminar, vamos a entrar al primer versículo que vamos a ver del texto siguiente, porque quiero que noten que a pesar de todo lo que Jesús había hecho, a pesar de que no había descansado, la tarea no terminaba y él no se descuidaba de la gente e hizo a sus discípulos apartarse, y él se siguió tratando a la multitud para despedirla. Mira lo que dice el versículo 45, ya con esto terminamos. Enseguida hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a Betsaida, en otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y me imagino que ya la multitud estaba ya no solo cansada, sino que ya estaba en su relax, que habían comido, dice, hasta cuanto quisieron. Habían comido hasta que todos comieron hasta saciarse, y después de comer, ¿qué te dan? Sueñito. Sueñito, claro que sí. Pero claro todavía, que sí. Aleluya. Todavía pudo él actuar como pastor, porque ahí estaba también ejerciendo su pastorado, porque lo siguió dirigiendo, lo siguió encaminando a la siguiente, a lo que venía, a lo que iba a ser. No los dejó, bueno, ya comieron, ya estuvo, hoy cada uno agarre su lugar, sino que les dijo que entre tanto él los despedía a la multitud, dice. Vuelvo a leer el versículo. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, dice, en otra ribera. Entre tanto él despedía a la multitud. Así es que recordemos que la palabra nos dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. Bien, mis queridos hermanos, llegamos hasta aquí. Se da cuenta que es necesario aprender a confiar en Dios, sí. Empezar a buscar de Dios, no cansarse de aprender de Cristo. El apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que crecer en sabiduría, en el conocimiento de la gracia del Señor. ¿Por qué, amados? Mire, porque Él no solamente nos salva, Él nos cuida. Él, amados, y Pedro dice que nosotros tenemos que poner todas nuestras ansiedades delante de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y vemos aquí que Jesús era muy responsable y muy amoroso con el cuidado de la gente. Y así, en lugares de delicados pastos, nos hará descansar. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Llegamos hasta este punto. Es una bendición saber que usted y yo tenemos a ese Dios amoroso y todopoderoso siempre delante de nosotros, porque la Biblia dice que Él es el mismo de ayer, de ahora y por los siglos. Llegamos hasta aquí, amén. Pero no podemos despedirnos sin antes desearle con todo el corazón que el Señor les bendiga grandemente, y recuerda, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. No te rindas. Amén. Recoge tus 5 peces, 5 panes, 2 peces. No tengas miedo de lo poco que parece que tienes. Ponlo en las manos de Jesús y eso va a sobreabundar. Que amén. el Señor te gloria bendiga al Señor. grandemente.